La teolocracia es un modelo totalmente contrapuesto al anterior. Si el origen, el término, viene del latín tardío telluricus, y este de tellus, tierra. Y en realidad, los ingleses, los anglosfera, lo llama el land power, el poder terrestre. Y con él se hace referencia a un concepto estratégico y geopolítico propio de los estados cuyos dominios son principalmente terrestres o continentales, en los que su fuerza depende del control del territorio. Por eso las fronteras siempre son un punto a defender, un punto a guardar, y el arraigo hacia la tierra es radical. Todo lo contrario que en la talasocracia, que son universalistas permanentemente y que la tierra tiene un concepto muy relativo. No hay vinculación entre la tierra y el hombre. En la telurocracia, precisamente lo que hay por encima de cualquier cosa es vinculación entre el hombre y la tierra. Bien, pues como decimos, en las potencias telurocráticas su poder depende del control del territorio. Los ejemplos históricos que podemos poner son, bueno, aparte de la antigua Roma, que ya lo he dicho, el imperio mongol o el imperio napoleónico, que le costó a Napoleón precisamente el intento por bloquear y batir el poder marítimo de Inglaterra, pues le costó el imperio y le costó su caída definitiva ya en Waterloo, ¿no? En la actualidad, pues las grandes telurocracias son, no creo que haga falta decirlo, Rusia, Irán, China, con esa naturaleza mixta de talasocracia y telurocracia, de según en qué y cómo, y por último, también de alguna manera podría hablarse de telurocracia cuando nos referimos a superpotencias como Brasil o India, porque aunque desde una visión muy, en mi opinión, despectiva e injustificada, porque la realidad les va a poner en su sitio a Brasil, que es un país que tiene muchas carencias y muchas situaciones deficitarias, pero también es un país que tiene grandes potencialidades, se la mira indebidamente por debajo, por encima del hombro, porque tiene un gran desarrollo en el futuro que ya comentaremos en alguna ocasión. Bien, la naturaleza geográfica de los países de la telurocracia es siempre continental y tiende a generar estados territoriales de fronteras muy afirmadas que conceden una gran importancia a la relación entre el hombre y la tierra, como he dicho, y la comunidad humana en la que vive. La vinculación a la cultura, la espiritualidad y las tradiciones es muy importante siempre. Y esas tradiciones, esa cultura va siempre asociada a la tierra. La montaña donde están los muertos, el valle de las leyendas y de los mitos. El hombre vive en conexión constante con un sentido trascendente de la existencia y con una realidad que va más allá de la vida. ¿Por qué? Porque hay una conexión con los antepasados permanente que en la talasocracia se ha perdido. Hay una concepción religiosa del mundo. El mundo, la naturaleza, es algo sagrado. Recordemos cuando, por ejemplo, los indígenas norteamericanos de lo que actualmente es Estados Unidos tenían una relación con los animales que cazaban muy especial, porque estaban convencidos que había una realidad viviente, una realidad más allá de la muerte, en la que ese animal había viajado y en cierto modo le había privado de una vida en este lugar, y por lo tanto había una conexión entre uno y otro. Esa visión religiosa que se tiene respecto de lo creado, respecto del medio y del hombre como parte de ello, en la talaxocracia no existe nunca, nunca. Y los elementos que lo afirman pues son siempre elementos periféricos, extravagantes, heterodoxos, disidentes y por supuesto para la talasocracia execrables, ¿no? Bien, en el ámbito, bueno, cuidado, pero lo cual no quiere decir esa vinculación con la tradición, no con las tradiciones, que es como se entiende las cosas, como festejo de tu pueblo en la fiesta de no sé qué santo, no. Estamos hablando de las tradiciones como la tradición sapiencial, la tradición que discurre como agua subterránea que recorre el fondo de una civilización. Ese venimos de muy lejos y vamos mucho más lejos aún. Bien, pues en el ámbito económico, son economías productivas, no especulativas, proteccionistas, que tienden a buscar un carácter, no completamente, pero sí un cierto rasgo autárquico, en el que tan solo compran, importan y comercian aquello que no pueden producir y consumir, y su estrategia no está vinculada nunca al comercio, o a la especulación menos todavía, sino a la producción de bienes
perdurables y hacer que se queden lo más cerca posible del lugar en el que se han producido. Es decir, siempre, siempre, siempre en la telurocracia hay una vinculación con la tierra innegable, con el lugar en el que se vive. El trabajo y la tierra son una constante. El modelo telurocrático económico suele tender al ahorro y a gastar en lo necesario para sobrevivir, ya que la especulación y el consumismo propio de la talasocracia se conciben como formas viciosas y degeneradas de vida. Ese rasgo opulento, esa proyección de la propia autoestima en el mero acopio de cosas, en la mera acumulación, en lo que en dinero sería la avaricia, sin ir más lejos, ¿no? Bien, y además se conciben como degeneraciones morales que no terminan nunca de arraigar. Siempre, si vemos en la literatura clásica de las potencias talasocráticas, se percibe al obsesionado con la acumulación de oro. Un ejemplo sería el templo de Jerusalén, previo a a su destrucción en el año 70, como un vicio de la humanidad que evidentemente es el que inspira a la talasocracia, puesto que la talasocracia, su inspiración es netamente vetotestamentaria. Pertenece a lo que yo he dado en llamar en mis libros la ideología judía, que es lo que impregna, al margen de que se sea judío de religión o no, o de raza o no, o de otro cualquier aspecto, la ideología es esa, porque esa es la concepción del mundo que maneja. A nivel social, la telurocracia son sociedades conservadoras, tendentes siempre a ideales comunitarios en los que prima el interés general sobre el individual, y a nivel demográfico suelen tener una tasa de reposición de la sociedad positivo, dado el valor que se concede a la familia, y se concentran en zonas rurales o en ciudades más pequeñas, y obviamente hay siempre una negativa a la posibilidad de una inmigración masiva y a la llegada de personas extrañas procedentes de otros lugares, con otras lenguas, otras culturas, otras razas, otras religiones. Pues en realidad esta vida comunitaria, en conexión con la naturaleza, se proyecta en una espiritualidad que va a dar en el arte, que deja de ser un mero divertimento para plantearse como una proyección de la vida y de la concepción de la comunidad. Cumplen una función, digamos, de encarnación de los valores de la comunidad y se aleja de toda forma de abstracción y de degradación. En la talasocracia, un imbécil puede enlatar sus propias heces y venderlas como si fuera arte, u otro imbécil puede llegar y poner un plátano pegado a la pared con con una cinta, con un esparadrapo, o bien puede llegar una señora de la limpieza que está trabajando y recoger lo que parecen los restos de un desembalaje tirados en el suelo, y la pobre no sabe que eso es, en teoría, la llamada obra de arte que se está exponiendo, y hace lo que racionalmente haría cualquier persona con la basura, que es sacarla al contenedor. Bueno, eso en la telurocracia no existe ni se produce. Y no existe ni se produce porque no tiene espacio. Es cierto que en la telurocracia la vida en comunidad siempre impone limitaciones a la libertad individual, que obviamente en el individualismo extremo de la talasocracia no se produce.